Hamás entregó hace minutos y sin ceremonias los cadáveres de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja. La milicia palestina e Israel intercambiarán estos cuerpos por más de 600 presos en el último canje de la primera fase de la tregua. Con esto comenzamos. Lo saluda a Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Hamás entregó en Gaza los cadáveres de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja Internacional. Un equipo forense israelí identificará los cuerpos en el cruce de Kerem Shalom, mientras un autobús con presos palestinos liberados por Israel llegó a la localidad cisjordana de Ramallah. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que recibirá el viernes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington para ultimar un acuerdo sobre la explotación de minerales de Ucrania. Zelensky confía en que mantenga el apoyo militar estadounidense a su país. Y por primera vez Donald Trump se reúne a su gabinete en la Casa Blanca e invita a Elon Musk. El multimillonario asesor del presidente adopta un enfoque drástico para reducir el gasto público y advierte a las agencias federales que se preparen para más despidos masivos. Hamás entregó este miércoles los cuerpos de 4 rehenes israelíes a la Cruz Roja en Gaza, según ha confirmado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Poco después de la entrega, imágenes en vivo mostraban la salida de un autobús que transporta a prisioneros palestinos desde una cárcel israelí en Cisjordania como parte del acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, mediadores internacionales continúan trabajando para establecer nuevas negociaciones que permitan una segunda fase de la tregua y la liberación de los israelíes que siguen cautivos en Gaza, con la vista puesta en una tregua duradera. Y analizamos el tema con Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en relaciones internacionales. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué impacto podría tener la entrega de los cuerpos de los rehenes israelíes ante posibles negociaciones para una segunda fase de la tregua? Buenas noches. Las negociaciones para la segunda etapa de la tregua por ahora están en suspenso, habida cuenta que no ha sido fácil torcer el brazo a Hamás para que dejara de hacer una ceremonia política por cada liberación de rehenes. De manera que está todo en el aire y todavía no se tiene ninguna confirmación de que se va a seguir adelante en la fase 2 y hay que tener en cuenta que todavía quedan bastantes rehenes por liberar. Bueno, el clima político en Israel sigue muy tenso y los socios del primer ministro Benjamin Netanyahu han amenazado con romper el gobierno si se prolonga la tregua. ¿Podría romperse entonces la coalición de gobierno? ¿Cómo lo ve usted? Creo que es bastante posible porque ya se fue Itamar Ben-Gvir, Smotrich también está presionando para que se abandone cualquier tipo de negociación y se proceda a una nueva etapa militar, teniendo en cuenta que había 2 objetivos desde el 7 de octubre. Uno era derrotar a Hamás y otro era liberar a los rehenes. La liberación está trayendo grandes problemas a Netanyahu porque el no haber antepuesto la seguridad de los rehenes se está convirtiendo en una pesadilla para él y por lo tanto está siendo cada vez más débil frente a los reclamos de la derecha por seguir por la vía militar y ya no negociar más con Hamás. ¿Y usted cree que puede sobrevivir Netanyahu con otros socios de gobierno? Va a ser muy difícil porque todos los actores de la oposición se venían oponiendo, vale la redundancia, a la actitud militarista de Netanyahu y por lo tanto están reclamando un cambio de actitud no solamente de Netanyahu, sino un cambio de actitud en Israel frente al conflicto. Lo que ha sucedido hasta ahora fue una enorme tragedia y no están encontrando las salidas. Si estamos diciendo que se está pensando en volver al conflicto militar, es porque las soluciones definitivas no están siquiera a la vista. Muchísimas gracias, Ignacio Montes de Oca, periodista especializado en relaciones internacionales. El gobierno del primer ministro libanés, Nawaf Salam, obtuvo este miércoles el voto de confianza del Parlamento tras 2 días de debate. Con 95 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, el Ejecutivo ha recibido el respaldo necesario para poner en marcha su programa. Este voto se da en un contexto complejo, marcado por retos económicos y políticos para el Líbano, así como por las continuas tensiones en la región.
Para profundizar en estos temas y analizar sus implicaciones, hablamos antes con el periodista Joan Cabasés. Tras una larga sesión parlamentaria, el Parlamento libanés ha dado esta noche su voto de confianza al nuevo gobierno. Esto ocurre después de que el Ejecutivo haya presentado la declaración ministerial, una suerte de declaración política con la que el gobierno traza las líneas maestras de la que, al menos en teoría, será su actuación política. Varios diputados han criticado la declaración por considerarla ambigua. Aún así, algunos de los temas más discutidos en sede parlamentaria han sido la recuperación de los ahorros de los depositantes desaparecidos en los bancos del país, la posesión de armas por parte de la milicia libanesa Hezbollah o la reconstrucción de Líbano tras la guerra con Israel. Mientras, desde Washington, Steve Witkoff, responsable de Donald Trump para Oriente Medio, se ha mostrado confiado con que Líbano y Siria sean pronto parte de los acuerdos de Abraham y establezcan relaciones oficiales con Israel. Algo que sobre el terreno sorprende, puesto que Israel sigue bombardeando ambos países. Hoy, en Hermel, una zona en Líbano a 150 kilómetros de la frontera con Israel, un dron israelí ha matado 2 personas que viajaban en un vehículo. Israel ha asegurado que al menos una de ellas era un miembro importante de Hezbollah. Desde el inicio de la tregua, ahora hace 3 meses, Israel ha matado en Líbano al menos 80 personas, de las cuales, según la ONU, al menos 57 serían civiles. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó este miércoles que Kiev ha consensuado con Washington un primer acuerdo para la creación de un fondo de inversión común al que Ucrania contribuirá con beneficios de la futura explotación de sus recursos naturales. Esto incluiría los depósitos de minerales, los hidrocarburos, el petróleo, el gas natural y otros materiales extraíbles. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le corresponde a Europa proporcionar garantías de seguridad a Ucrania y descartó que ese país pueda unirse a la OTAN en la antesala de la visita de Zelensky a Washington. El presidente ucraniano había planteado por primera vez la idea de otorgar a Estados Unidos el acceso a sus recursos mineros en septiembre, antes de que Trump fuera elegido. El objetivo era ofrecer un acuerdo que Washington no pudiera rechazar para reforzar la posición de Ucrania en futuras negociaciones con Rusia. Pero al referirse al encuentro previsto para el viernes con Trump, Zelensky describió el acuerdo minero como un borrador más que un contrato cerrado. Esto es solo un comienzo, un marco de trabajo que puede resultar muy exitoso. El éxito dependerá de cómo sean nuestras conversaciones con el presidente Trump. Según Kiev, Ucrania tiene minerales por valor de 12 billones de dólares, entre ellos más de 20 catalogados por la Unión Europea como críticos, como el litio, clave para las baterías, y el titanio, utilizado en aviones y misiles. Ucrania también posee yacimientos de tierras raras, esenciales para aparatos como teléfonos inteligentes y pantallas. El nuevo acuerdo también permitirá a Estados Unidos acceder al petróleo y al gas de Ucrania. Zelensky se había opuesto a una oferta anterior que incluía la entrega de recursos naturales por valor de 500.000 millones de dólares como pago por la ayuda prestada durante la guerra, algo que voces críticas en Kiev calificaron de colonial. La oferta tampoco incluía garantías de seguridad. Naturalmente, este acuerdo tiene que ver con la economía, pero yo quería saber si vemos las cosas de la misma manera, que todo esto forma parte de las futuras garantías de seguridad. Así que en el acuerdo marco pedí que se incluyera al menos la frase garantías de seguridad para Ucrania. En su primera reunión de gabinete, Trump dijo que las garantías de seguridad no forman parte del acuerdo. No voy a dar muchas garantías de seguridad. Europa debe hacer eso. Para Europa, Ucrania es su vecino de al lado, pero nosotros vamos a asegurarnos de que todo vaya bien. Y como saben, vamos a asociarnos con Ucrania para obtener tierras raras. Las necesitamos y ellos las tienen. Para Ucrania es también un gran negocio. Vamos a estar trabajando allí sobre el terreno. Eso garantiza una cierta seguridad, porque nadie se va a meter con nuestra gente cuando estemos allí. Donald Trump
Confirmó que se reunirá el viernes con Zelensky y que espera firmar el acuerdo. Y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores no se reunió este miércoles en Washington con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Fuentes comunitarias indicaron que la cancelación se debe a problemas de agenda. Esto pese a que 2 días antes la propia Kaja Kallas adelantó que ambos se reunirían en el contexto de su viaje de 2 días a Estados Unidos. La visita está centrada en los contactos que el gobierno de Trump mantiene con Rusia sobre el conflicto en Ucrania, en un diálogo que por el momento excluye a ucranianos y europeos. Y vamos ahora directamente a Washington. Hablamos con José Díaz Briceño. José, Donald Trump ha vuelto a criticar a la Unión Europea. Dice que fue creada para perjudicar a Estados Unidos. Palabras que llegan además justo cuando se ha cancelado la reunión de Kaja Kallas con Marco Rubio por motivos de agenda. ¿Qué impacto tendrán esas palabras de Trump a la ya golpeada relación de Europa y Estados Unidos por la guerra de Ucrania? Sin duda, el presidente Trump ha sido muy claro en considerar que la creación de la Unión Europea ha sido algo que perjudicó a Estados Unidos. Él dijo que apreciaba a los estados individuales de Europa, asegurando que él mismo, por parte de la inmigración, proviene de ese continente. Y sin embargo, esto ha dejado claro que dentro de al menos los próximos 4 años va a haber una división importante por parte de la administración estadounidense respecto a lo que significa la Alianza Atlántica. Sobre el viaje de la ministra Kallas, hay que decir que en estos momentos, la alta representante Kallas, hay que decir que en estos momentos todavía el Departamento de Estado no ha proveído una razón específica por la cual el secretario Rubio no se encontrará con ella. Y sin embargo, hay que decir, aquí en Washington circulan muchos rumores no confirmados, incluyendo que su férrea decisión de criticar durante la conferencia de Múnich a Putin y también la situación de los discursos de los representantes estadounidenses respecto a Ucrania, entonces habría sido algo que causó mucho consternación al interior del gabinete de Trump, pero hasta el momento es difícil especular exactamente qué significará hacia adelante. Bueno, con la suspensión de la reunión de Kaja Kallas con Marco Rubio y la afirmación estadounidense de que las garantías de seguridad para Ucrania deben venir de Europa, ¿estamos viendo un cambio definitivo en la política de Washington respecto al apoyo a Kiev? El propio Trump dijo hoy que ya Ucrania se puede olvidar de ser en algún momento miembro de la alianza de la OTAN, asegurando básicamente, reforzando lo que ya había dicho su secretario de la Defensa, Pete Hegseth, justamente en esta conferencia de la OTAN previamente en un viaje que hizo a esa reunión. Y hay que decir, sin embargo, que esto va más profundo que el presidente Trump. Pues es toda una corriente de asesores que creen que Rusia tiene una influencia importante y es por eso que Ucrania tendría que ceder. Hay que decir que incluso miembros del gabinete trumpista como Marco Rubio o Mike Waltz, el asesor de seguridad nacional, eran considerados férreos opositores a Putin, pero han tenido que recalibrar sus posiciones, todo para mantenerse en la gracia de ese grupo compacto que rodea al presidente Trump y que tiene un firme apoyo de sus votantes de aislarse de alguna manera del escenario internacional. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y seguimos en Estados Unidos, pero con otros temas en la economía. Pues sí, analizando una decisión que tomó hoy el presidente Trump. Silvia, Donald Trump anunció este miércoles que pondrá fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor Joe Biden concedió a Venezuela y explicó que esas concesiones que beneficiaban a la petrolera estadounidense Chevron dejarán de estar vigentes a partir de este sábado 1 de marzo. Trump hizo el anuncio en un post de su red social Truth Social en el que se quejó de que el régimen de Nicolás Maduro no ha acelerado la deportación de los criminales violentos que, según él, Caracas envió a Estados Unidos como se había comprometido. Venezuela dice que Estados Unidos se autoinflige un daño con el fin de las licencias petroleras. Tenemos ahora la oportunidad de analizar esta decisión de Donald Trump con el decano de Economía de la Universidad de las Américas, Vicente Albornoz, quien nos acompaña desde Quito. Vicente, muchas gracias por estar ahí. En primer lugar, ¿qué supone para Venezuela la cancelación del acuerdo petrolero con Estados Unidos?
Creo que es un golpe importante para Venezuela. La producción petrolera venezolana, que alguna vez fue de varios millones de barriles al día, había venido cayendo lentamente hasta que Estados Unidos le dio alguna licencia de exportación. Desde ahí ha habido una recuperación que, si bien Venezuela sigue produciendo muchísimo menos que en sus épocas de gloria, le ha permitido mejorar bastante su producción petrolera. Eso va a acabar retrocediendo, le va a obligar a Venezuela a buscar mercados alternativos, probablemente la China, quién sabe, algún otro mercado. Para Venezuela va a ser muy complicado colocar su petróleo en el mercado mundial. Es un golpe importante para la economía venezolana. ¿Y qué tan inesperada es esta decisión de Donald Trump, Vicente? ¿Se veía venir? Curiosamente es una de las decisiones que más se hubiera visto venir en un mundo más normal, menos impredecible. Si yo hubiera podido apostar cuáles hubiera sido una de las primeras medidas que hubiera tomado el gobierno de Trump, hubiera apostado a esta, una medida muy dura contra el régimen de Maduro, del presidente Maduro, que en realidad no ganó las elecciones, pero creo que esta era de las decisiones más coherentes con su equipo, con su gente, etcétera, el bloquearle a Venezuela la venta de petróleo. Hasta cierto punto me ha sorprendido que algo que era predecible sí ocurra. Es decir, Donald Trump se ha vuelto tan impredecible que lo que uno esperaría de él no ocurre. Esto es algo que yo sí esperaba de él y sí ocurrió. Yo creo que el hecho de que Trump tome esto es una interesante señal, pero tampoco creo que sea la última palabra. No creo que la pelea en Trump-Venezuela, hayamos visto el último capítulo en la pelea Trump-Venezuela, todo lo contrario, seguro que vamos a ver idas y venidas en ambas direcciones en este tema del bloqueo al petróleo venezolano. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por tus valoraciones. Un gusto. El presidente Trump celebró este miércoles la primera reunión con su gabinete al completo desde que asumiera el cargo el mes pasado. Al encuentro no solo asistieron altos funcionarios de la nueva administración estadounidense, también lo hizo el hombre más rico del mundo y asesor de Trump, Elon Musk. El presidente ha firmado una orden ejecutiva que le da más poder para recortar el gasto público. Musk adelantó que Estados Unidos deberá actuar rápidamente para reducir el déficit del país en $1 billón. 100.000 trabajadores ya han aceptado una indemnización o han sido despedidos. Y el consejero delegado de Tesla y SpaceX ya advirtió a las agencias federales que se preparen para más despidos a gran escala. ¿En qué situación están los trabajadores federales en Estados Unidos? Vamos hasta Nueva York en busca de más detalles. Desde allí nos acompaña Ana Nieto. Ana, compañera, ¿qué tal? El presidente ha dicho hoy, tras la reunión del gabinete, que hay muchos trabajadores federales en una burbuja. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar con la administración del Estado federal? Con poco detalle, sin pasar el control de verificación, Trump habla constantemente de fraude, despilfarro y abuso cuando se refiere a la administración federal, y en este sentido dijo que quien no haya contestado al email de Musk del pasado fin de semana en el que se les pedía conocer qué habían hecho la semana anterior, posiblemente es porque no existían. Pero se trata de casi de 1 millón de empleados y el presidente dio a entender que están en riesgo de perder sus empleos. Realmente, algunos de los miembros de su gabinete dieron orden de no contestar al email para evitar que se quedara al descubierto información que puede ser confidencial o que potencialmente puede abrir problemas legales. Antes de la reunión, no obstante, y para zanjar todos los problemas que ha habido con ello, Trump ha dicho que estos departamentos van a tener que conducir su propio mini Dodge, van a tener que hacer sus propias averiguaciones, y dijo en un post en su social media que todos los miembros del gabinete están muy felices con Elon. Trump ha pedido a las agencias que el 13 de marzo presenten un plan para reducir plantilla, y alguna agencia como la medioambiental está previsto que pueda reducir hasta un 65% de ella. Ayer dejó su puesto el comisionado de Hacienda en plena campaña tributaria. El futuro es nublado porque además en el Congreso se está avanzando en la presentación de unos presupuestos que son muy restrictivos y posiblemente dejen vacíos muchos programas del Estado. Ana, hoy el magnate Elon Musk ha descrito su papel como un apoyo tecnológico. Vamos a ver, ¿qué es DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental?
Sí, para empezar, Musk, aunque no es miembro del gobierno, sí que es el hombre más rico del mundo, ha sido un apoyo decisivo para Trump en las elecciones y hoy se ha presentado como un apoyo tecnológico. No es la primera vez que lo hace. Aunque el presidente antes de la campaña dijo que Dodge, el departamento de eficiencia, iba a estar liderado por Musk, la administración en funciones, y esto se supo ayer por la noche, está en manos de una empleada de la que apenas se conoce nada, su nombre es Amy Gleason. Musk no es el empleado de Dodge, pero sí el asesor del presidente en esta materia, aunque tiene muchos conflictos de intereses, no solamente por ser contratista del Estado, sino porque el Estado supervisa muchas de sus empresas. Interesante. Muchísimas gracias por los detalles y las informaciones, Ana. Gracias. Bueno, y en la reunión de gabinete hoy, Trump adelantó también que muy pronto gravará los productos europeos en Estados Unidos con un arancel del 25%. El republicano justificó esta medida argumentando que el déficit comercial de Estados Unidos con Europa es de 300.000 millones de dólares, cifras que la Comisión Europea rebate, estimándolo en cambio en 150.000 millones de euros solo en bienes y solo 50.000 millones si se tiene en cuenta el superávit comercial estadounidense en servicios. Trump dijo que los aranceles se aplicarán, y citamos textualmente, a los automóviles y a todas las cosas. Bruselas ya ha anunciado que reaccionará con firmeza y de inmediato a estos aranceles. Por otro lado, Trump afirmó que los aranceles del 25% a los productos canadienses y mexicanos entrarán en vigor el 2 de abril, un mes más tarde de lo previsto. El fabricante de chips estadounidense y líder en inteligencia artificial, Nvidia, anunció un beneficio neto de más de 72.000 millones de dólares en los últimos 12 meses, un 146% más interanual. Los ingresos anuales aumentaron un 114% respecto al año pasado. Las multimillonarias ganancias de Nvidia se deben mayoritariamente a la alta demanda de sus chips de inteligencia artificial, especialmente los utilizados en centros de datos. Las acciones de la compañía se han revalorizado un 1.800% los últimos 5 años. Y hacemos un repaso de otras noticias económicas de la jornada. La petrolera británica BP abandonó su estrategia de transición energética y anunció un regreso al petróleo y gas con una inversión de 10.000 millones de dólares anuales hasta 2027. Según fuentes internas, la empresa dejará su objetivo de expandir por 20 la energía renovable y reducir un 40% su producción de hidrocarburos para 2030. Ello obedece a la presión de inversores que exigen mayores ganancias y cambios en su estrategia. La criptomoneda Bitcoin cayó con fuerza ante el nerviosismo de los inversores globales. Según algunos expertos, hay dos posibles razones: la situación macroeconómica en Estados Unidos, con la nueva política arancelaria de la administración Trump, y el robo de tokens digitales por valor de alrededor de 1.500 millones de dólares de la plataforma de intercambio Bybit. Silvia, vamos con noticias nacionales de aquí de Alemania. Así es, vamos a hablar de Friedrich Merz, el probable futuro canciller alemán, que viajó este miércoles a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron. Aún no han trascendido los detalles de este encuentro, pero a ambos países les unen tradicionalmente unos fuertes lazos políticos, por lo que tampoco es de extrañar esta visita de Merz. Entre tanto, el partido de Merz, la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU, comenzará las conversaciones para formar gobierno con los socialdemócratas del SPD. Ambos partidos han rechazado cualquier acuerdo con la AfD, el partido ultraderechista, que fue uno de los vencedores de los últimos comicios generales, superando el 20% de los votos y doblando su resultado de las últimas elecciones al Bundestag o Parlamento. En parte gracias a los votantes indecisos y a una parte también de la clase trabajadora votante, tradicionalmente de la izquierda y los socialdemócratas. Y ampliamos con Andreu Jerez, nuestro corresponsal político en Berlín. Andreu, AfD fue la fuerza política más votada entre los trabajadores en las elecciones alemanas del domingo pasado. Un sector de la población tradicionalmente votante socialdemócrata está girando hacia la ultraderecha. ¿A qué se debe esto? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, el fenómeno no es nuevo. La ultraderecha de Alternativa para Alemania lleva ganando terreno desde hace tiempo la clase trabajadora. Pero estas elecciones dejan un dato inapelable. AfD fue el partido más votado entre la clase trabajadora con un 38%, un avance de 17 puntos respecto a las elecciones anteriores. Las razones son evidentemente múltiples porque es un fenómeno complejo, pero los datos nos enseñan
dos perfiles predominantes de ese votante de AfD de clase trabajadora. Por un lado, las personas que tienen condiciones laborales precarias o salarios bajos o incluso desempleadas y que reconocen abiertamente una mala situación económica. Por otro lado, tenemos personas que trabajan en sectores industriales como el automóvil o el acero que todavía funcionan, pero donde ya se anuncian despidos muy importantes por la mala marcha de la economía alemana. Recordemos que Alemania lleva 2 años en recesión. Analistas reconocen que el modelo económico alemán, basado durante décadas en energía barata rusa que ya no llega, y en unas exportaciones en horas bajas, en un momento de guerra comercial, se encuentra en una crisis estructural y que la clase trabajadora ya comienza a percibirlo. En el este, Andreu, AfD ganó casi todos los mandatos directos. ¿Se puede decir, por tanto, que ese partido es sobre todo un fenómeno germano-oriental? Si miramos el mapa de Alemania por distritos electorales, hay un dato demoledor. AfD gana prácticamente todas las candidaturas directas en el este del país, es decir, en aquella parte que correspondía a la desaparecida Alemania socialista. AfD es allí la fuerza claramente predominante, pero creo que faltaríamos a la verdad si dijésemos que la ultraderecha alemana es un fenómeno exclusivamente germano-oriental. Si bien es cierto que los porcentajes de voto de AfD en el este son muy superiores al oeste, también es cierto que el partido está avanzando en la parte occidental, donde consiguió ser fuerza la más votada en 2 distritos, algo que no había ocurrido hasta ahora en unas elecciones federales alemanas. Pero es que además recordemos que el partido ultraderecha fue segunda fuerza el domingo, segunda fuerza más votada, con más del 20% de los votos. Esa cifra solo se puede conseguir a nivel federal si se tiene un voto transversal a nivel socioeconómico, pero también a nivel geográfico. Y eso es lo que ocurrió el pasado domingo. Muchísimas gracias, Andreu Jerez, desde el estudio parlamentario. Y vamos con un resumen de otras noticias importantes del día. Chile levantó el estado de emergencia y el toque de queda tras restablecerse el suministro eléctrico en la mayoría de los hogares. El martes por la tarde se produjo un apagón masivo que afectó a más del 90% del país. El presidente Gabriel Boric calificó el apagón de indignante y responsabilizó a los operadores de la red eléctrica. La Fiscalía rumana abrió una causa penal contra el ultranacionalista prorruso Călin Georgescu, ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anuladas el año pasado. La Fiscalía lo acusa de lavado de dinero en la financiación de la campaña y de apoyar a grupos fascistas. Georgescu ganó la primera vuelta, pese a que las encuestas le concedían menos del 10% de los votos. Y con eso terminamos este informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.